Hola, profesor. Bueno, en nuestro caso vamos a hablarles sobre la reforma agraria. Dentro del siglo XX, el Perú fue gobernado por la oligarquía peruana, tal como se caracterizaba por ser un gobierno de pocos. Empezó a separar la población en diversas clases sociales, donde existían los privilegiados, la clase alta en la capital, pero otro grupo importante serían los hacendados, también conocidos como terratenientes o amonales. La siguiente clase sería la clase media, donde se enfocaba la gente obrera y los campesinos que trabajaban en las haciendas. Dicha clase empezó a ganar voz dentro de la nación a raíz de sus constantes huelgas y protestas, llegando a percibir sueldos que al menos les servían para subsistir. Las explotaciones laborales disminuyeron a causa de la reducción de horas de trabajo. Hubo diversos cambios que transformaron al país en una nación más justa hasta cierto punto. Por otro lado, tuvieron los campesinos indígenas que se mantuvieron con las mismas injusticias como la explotación y los maltratos de los hacendados. A raíz de esto empezaron las migraciones internas hasta hacia la costa del país y años después se iniciaron las protestas de la clase obrera en la parte andina, ¿ok? Que serían los de las haciendas, ¿no? Los campesinos. Empezaron las migraciones internas, como les había mencionado, y años después se iniciaron las protestas que estaban concentradas en la parte andina del país. Belaúnde Terry ingresó al poder con protestas de campaña, como la reforma agraria que daría paso a un cambio drástico a favor del campesinado. Sin embargo, a pesar de tener la intención, la oposición del APRA en ese entonces no lo permitió y el presidente tampoco tuvo el valor de afrontarlos. Esto dio raíz a protestas mucho más violentas, creando diversas guerrillas. Velasco Alvarado, jefe militar en ese entonces, reprimió a esas personas en uso de sus facultades, pero llegaron a un punto donde ya no podían ser partícipes de esto, incumpliendo con el acato del presidente y generando un golpe de Estado. Una vez en el poder, iniciaría el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la cual volvió al país en una dictadura militar, transformándose en el presidente que promulgaría la reforma agraria. Pero, ¿esta reforma fue beneficiosa o perjudicial para el desarrollo del país? Desde nuestro punto de vista, sí fue beneficiosa la reforma agraria. Si bien es cierto, esto fue mucho más radical que otras reformas agrarias llevadas en otros países, a nivel político trajo un impacto positivo. Me refiero a la caída del poder oligarca. Con la victoria de Belaúnde Terry, la oligarquía fue perdiendo poder dentro de la política, pero aún quedaba la clase terrateniente que se veía beneficiada por el modelo del gamonalismo. Velasco era consciente de ello, por lo que definió el Plan Inca, el cual tenía como objetivo reestructurar el modelo económico y erradicar la injusticia social. E incluso apoyando con la reforma agraria, los hacendados o los terratenientes perderían sus privilegios y dejarían de tener las tierras y pasarían a nombre de los campesinos. Por lo que esto generó la oposición en ese entonces. Normalmente la oposición es de la gente que está en contra de tu gobierno y como Velasco Alvarado estaba en contra del poder oligarca, es por eso que las familias enriquecidas de la clase dominante era su principal opositor. A nivel social, Nelson Manrique menciona que gracias a que finalizó el gamonalismo y la servidumbre, creó las condiciones para la extensión de la ciudadanía, e incluso Zapata menciona que integró al país más que ningún otro gobierno. Ejemplo es, gracias a la reforma agraria, ese reconocimiento al derecho de los votos del analfabeta de 1979, la cual abrió las puertas a la clase campesina para ejercer derechos de ciudadanía básicos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un aspecto muy importante, como es el aspecto económico. Dentro del periodo de 1969 a 1980, significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola. Esto de acuerdo al informe del Instituto de Estudios Peruanos, que nos precisa que esta reforma agraria posibilitó a los trabajadores el acceso a las tierras, el control de los medios de producción, lo que a su vez le dio un mayor poder para escoger y tener cierta autonomía en su modo de vida, ¿no? Ello se suma
que también alrededor de 175 empresas públicas fueron creadas durante el gobierno de Velasco, la mayoría obviamente por expropiaciones, lo que dio pie a un incremento de la planilla pública, un 83%. Por otra parte, tenemos al economista Pedro Frank, que en estadísticas oficiales, él nos dice que en 1968 y en 1975 la producción agropecuaria creció en un ritmo del 2.5% anual por encima del 2.3% registrado en un promedio durante los 18 años previos a la reforma agraria. La reforma agraria está marcada por políticas socialistas y nacionalización. Tiene un impacto profundo en la economía peruana durante los años 1969-1977. La producción del azúcar en este caso es un claro ejemplo, ¿no? Como la azucarera de Caso Grande, que tuvo un crecimiento de producción del azúcar y sus derivados, ¿no? Al cultivar parcelas de tierra de manera productiva, ya que los beneficios económicos eran directamente para los agricultores y a ello se le suma la exportación del producto y la comercialización de productos agrícolas, aumentando la producción y también el rendimiento agrícola. Sin embargo, a pesar de las iniciativas que se tuvo en este inicio, tenemos en cuenta que las haciendas que pasaron a ser empresas asociativas o cooperativas, alrededor de 1.200 empresas, ¿no? Cooperativas, tuvieron un fracaso, pero esto fue rotundo para el cambio o el giro más adelante para la agricultura en el país, ¿no? A fines de la década de los 90. Entonces, al sentar las bases de una agricultura, hoy en día tenemos una combinación en entorno regulatorio laboral y un tributario más favorable en el desarrollo de proyectos de irrigación de gran envergadura y con mayor apertura a la economía que, bueno, sentaron las bases para la ejecución de inversiones privadas hoy en día, que impulsaron la modernización e internalización en un segmento importante de la agricultura peruana con la llegada de la globalización, ¿no? O sea, hoy tenemos en las agroexportaciones que se multiplicaron casi 12 veces en los últimos años al pasar de 634 millones en el 2001 a 7.500 millones en el 2020, ¿no? Como resultado, el Perú se ha posicionado como uno de los principales productores del mundo de arándanos, espárragos, quinoa, mangos, paltas. Bueno, los beneficios pues se han visto reflejados en el ámbito laboral. Los trabajadores asalariados son formales de la agroindustria y registran salarios 2,6 veces superiores a lo que era un sector informal o lo que sucedía en las haciendas cuando existía el maltrato o la vulneración de los derechos fundamentales producto de las haciendas, ¿no? Bueno, otro aspecto social es que, producto de las violaciones, los maltratos, los campesinos empezaron esta lucha revolucionaria. Hugo Blanco, el líder más importante de los campesinos de aquellos tiempos, describe y narra hechos, ¿no? Que pasaron en los hacendados, como los campesinos que tenían la obligación de arrodillarse ante su patrón, incluso cargarlos para cruzar el río, o incluso los castigos que eran sometidos, ¿no? Que eran utilizados como cargas. Asimismo, narra la historia que un campesino fue colgado de un árbol y también las violaciones que se realizaban a las campesinas, a los hijos de los campesinos. Y esto era marcado, ¿no? Que daba como resultado la vulneración de la dignidad humana en aquellos tiempos. Se ha dicho que era necesario repetirlo y una otra vez que la tragedia producida por la guerra interna que Sendero Luminoso emprendió en 1980 hubiese sido mucho mayor de no haberse realizado esta reforma agraria de 1969. El economista Frank también subraya que la reforma agraria de Velasco ha sido un factor clave para que la pequeña y mediana agricultura haya crecido en los últimos 25 años por encima del 4% anual. Si no hubiera sido por la reforma agraria, ese espíritu emprendedor que se ha desplegado en las últimas décadas, cientos de miles de campesinos y que han permitido el aumento de la productividad agropecuaria y la disminución de la pobreza rural no hubiera sucedido. Tal despegue ha sido posible porque los campesinos son dueños de sus tierras y pueden desarrollar sus propios negocios y porque sus ataduras de servidumbre y aislamiento comercial han sido rotas. Entonces podemos entender que la reforma agraria implementada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue un hito de la historia del Perú con implicaciones sociales y económicas a largo alcance, que permitió la redistribución de la tierra y el empoderamiento.
Asimismo, esto generó la equidad de la propiedad de la tierra y un mayor control sobre las tierras incluso, ¿no? Y recursos, fortaleciendo una organización y representación contribuyente a la diversificación de la economía peruana, que realizaron sus inversiones de productividad en las zonas agrícolas, generando incluso nuevas oportunidades de empleo en el sector agrícola, mejorando así las condiciones laborales de los campesinos. Además, esta legislación agraria sentó las bases para las futuras políticas agrícolas que hoy en día conocemos y asimismo contribuyendo a reconocer los derechos de las comunidades indígenas, quienes han sido discriminadas durante siglos y han sido pues vulnerados, violentados y también manchados, ¿no? Sin tener la dignidad. Además que se han valorado las tradiciones y las costumbres. Muchas gracias.